Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás escuchando. Es una gran bendición el poder leer la palabra del Señor con ustedes una vez más. Estamos leyendo el Evangelio que escribió Marcos. Es maravilloso este Evangelio, hemos aprendido cosas preciosas y hoy tenemos una lección importante que aprender y vamos con el tema de hoy, que es acciones correctas. ¿Cómo dije? Perfecto, acciones correctas. No es difícil descubrir que para ser un excelente profesionista, además de técnica y conocimiento científico, necesitamos mucha confianza y una actitud correcta, una actitud de ganador, porque nuestros conocimientos y habilidades se ponen a las órdenes de nuestra actitud. De nada sirve ser muy inteligente o poseer gran habilidad si nuestra actitud es arrogante o si tenemos la facilidad de menospreciarnos. Es una actitud inteligente el equilibrio de nuestro conocimiento, de la actitud y habilidades. ¡Wow! Escuche bien, es un equilibrio. Conocimiento, estamos hablando del saber. De tu actitud, estamos hablando del saber ser, y de tu habilidad, que significa saber hacer. ¡Wow! En la Biblia leemos sobre un hombre llamado Simón, quien practicaba magia y engañaba a toda la ciudad al punto que todos lo consideraban alguien que merecía respeto. Todo el mundo le ponía atención. De esta forma vemos un primer enfoque de la relación entre la habilidad y la actitud. Este hombre hacía algo incorrecto, pero lo hacía bien, de forma correcta. Era bueno en hacer lo malo, pero como los grandes estafadores que engañan a muchas personas porque saben venderse. Mienten de tal forma que convencen, desarrollan toda una técnica para hacerlo. Si continuamos con la historia de Simón, podemos analizar que luego hubo una transición. Cuando llega Felipe a la ciudad, la gente comenzó a creer en el evangelio que predicaba Felipe. Incluso el mismo Simón creyó. Tanto lo convenció con sus acciones que se unió al evangelista, sorprendido por las maravillas que Dios estaba haciendo a través de la vida de Felipe. Por lo tanto, vemos en Felipe a alguien que hacía lo correcto de forma correcta. Y entonces Simón le ofreció dinero a cambio de recibir los dones del Espíritu Santo para tener la misma capacidad de hacer maravillas. Así que él se convirtió al Señor Jesucristo, pero buscó hacer lo correcto de forma incorrecta. ¿Qué pasa con nosotros? Antes de entregarle nuestra vida al Señor, hacíamos cosas incorrectas, muchas veces con la mejor actitud. Comprábamos el mejor licor, mejores cigarros, incluso se llega a ser tan generoso con los compañeros de parranda que luego toda la quincena o toda la semana se iba pagando la parranda, ¿verdad? Luego, cuando Jesús nace en los corazones, debemos hacer lo correcto de forma correcta. Pero a veces, escuche esto, pero a veces nos cuesta y terminamos haciéndolo de la forma incorrecta y vamos desganados a la iglesia. Durante la semana no se asiste a ningún grupo de casa. Algunas veces da vergüenza que nos vean alabar al Señor. La pregunta al aire para ti, para mí, bueno, ¿por qué se gastaba con gusto ese dinero en vicios y ahora buscas
tantas justificaciones para cumplir con el diezmo, con una ofrenda, con una siembra para el Señor. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, debemos reflexionar en todo esto y decidirnos en ser disciplinados en nuestra nueva vida al servicio de Dios. Como antes lo hacía en la vida secular, en la vida profesional o parrandera. No iba a dejar de alabar al Señor con mis manos levantadas si antes no viniera Cristo. Y eso tiene que ser así, porque antes no se podía, porque no conocíamos al Señor. Hoy estamos en el Señor, no conocemos lo correcto, estamos en lo correcto. Es como un deportista, por ejemplo, de voleibol. Mantenía las manos levantadas aunque le dolieran, porque el entrenador le exigía que fuera así. No se debe escatimar en comprar la mejor Biblia que se pueda si antes no escatimabas en gastar en los mejores licores. Hoy debemos, escuche bien, debemos hacer lo correcto con la actitud correcta y de la forma correcta. ¡Wow! Martin Luther King dijo: siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Pastor, pero lo voy a proponer para el año que viene, o cuando me bautice, o no sé. Pero siguiendo el pensamiento de Martin Luther King, siempre será el momento apropiado para hacer lo correcto. ¿Con qué esfuerzo y buena actitud te desgasta por superarte, por estudiar? ¿Por qué das excusa por invertir tu tiempo en el Señor? Cuando buscabas trabajo tenías una buena actitud, presentabas tu currículum con entusiasmo, te preocupabas por arreglarte bien para las entrevistas. Ahora que tienes trabajo te quejas y te esfuerzas como es debido a la pregunta. ¿Estás comportándote a la altura de tu trabajo? Esas contradicciones terminan siendo naturales y aceptadas si no se evita. Una cultura, un modo. Si lo analizamos con mucho cuidado, nos daremos cuenta de que es posible realizar la misma actividad con diferente actitud y por diferentes razones. En la palabra leemos que todos predicaban, pero unos lo hacían por envidia, otros por el correcto deseo de compartir la buena noticia. Si Jesús me perdonó y me da la oportunidad de hablar sobre Él, lo haré con excelencia y con el genuino deseo de bendecir a otro y no por otro motivo. Me parece que hemos confundido las cosas, porque todo lo que es bueno y nos ayuda, debemos hacerlo con una buena actitud. Agradecido por tener oportunidades y bienes que muchos otros no tienen. Por lo tanto, la mejor actitud es de gratitud y entusiasmo para hacer lo correcto, por vanagloria, sino por humildad. Por supuesto que tenemos derecho a buscar ganancias en nuestros negocios, pero de la forma correcta, no con sobornos. Afina esos detalles en tu vida, porque debemos aprender a vivir bien. Debemos hacerlo de corazón, como para el Señor, dijera la palabra. Es decir, con excelencia, porque para Dios no haríamos algo mal. Un amigo me dijo hace cierto tiempo que no veía malo tomarse una cerveza. Así que le dije: bueno, la próxima vez que vayas a tomarte la cerveza, ora por la cerveza y dale gracias a Dios. Por supuesto que no puedo hacerlo. Como tampoco puedes dar un soborno en el nombre de Jesús, quien recompensa lo que hacemos bien aplicando la actitud correcta. Si hacías lo incorrecto con una actitud correcta, ahora debes hacer lo correcto con la mejor actitud. Esfuérzate y sé valiente para hacer lo correcto. Dios ha prometido, como a Josué, no desampararnos y prosperarnos en todo lo que hagamos conforme a su palabra, es decir, dentro del contexto de su palabra. Si Dios se tomó el detalle de hacer una creación con tanta excelencia,
si tuvo la delicadeza de formarte en el vientre de tu madre, por supuesto que merece nuestra mejor actitud, porque Él hizo lo mejor para nosotros. Ya lo hizo. Así que, para dar fruto abundante con todos los dones que nos ha obsequiado, tenemos que tomar la mejor actitud. Nos enfocamos más en lo que tenemos y damos gracias, nuestra actitud mejora. Dile al Señor con la mejor disposición: muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por enseñarme a disfrutar y aprovechar la vida que me has regalado. Estoy dispuesto a hacer lo correcto con la actitud correcta. Wow. Alejandro Magno dijo estas palabras: con la actitud correcta, las limitaciones autoimpuestas desaparecen. Eso me encanta. Le voy a decir nuevamente: con la actitud correcta, las limitaciones autoimpuestas desaparecen. Como cristianos también hemos aprendido la importancia de darle a Dios el primer lugar en todo momento. Es una lección que los apóstoles aprendieron poco antes del día de Pentecostés. Jamás se dieron ante la presión que ejercían los líderes religiosos de su tiempo histórico para que dejaran de predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ellos sabían que era una comisión que se les había encomendado. Su respuesta a quienes le presionaron para dejar de hacer lo correcto fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto lo pueden leer en Hechos capítulo 5, versículo 27, versículo 28, 29 y versículo 30. Los apóstoles estaban comprometidos a predicar la verdad sin importar las consecuencias y no iban a claudicar ante la presión religiosa. Era una presión muy fuerte. Y no tan solamente la presión era religiosa, sino también era gubernamental. Al igual que los apóstoles, usted sabe que debe hacer lo correcto. Aun cuando otros no lo hagan, quiero dejar al aire esta pregunta. Y es para ti, es para mí. ¿Entienden tus hijos o entiende tu familia este principio fundamental de la vida cristiana? Usted contestará y yo contestaré. Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente. El creyente verdadero vive en la experiencia del temor de Dios, dedicado al servicio del Eterno con honestidad y fervor. Quiero repetir lo siguiente nuevamente. El creyente verdadero vive en la experiencia del temor de Dios, dedicándose al servicio del Eterno con honestidad y con fervor. En otras palabras, como lo hemos dicho, en el tiempo correcto, de la forma correcta. Wow. Vamos a la lectura de Marcos capítulo 12, versículo 35 al 44. Es una... Capítulo 12. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, estamos reflexionando en el tema. Es maravilloso hacerlo. Creo que es una bendición
entrar a este tema. Vamos, y lo vamos a hacer bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera aserción, es una exaltación verdadera. Como dije, perfecto, una exaltación verdadera. En la cultura judía, el linaje de David era una cuestión muy importante. El rey David, el más grande y célebre monarca de Israel, fue el antepasado elegido por Dios para aportar su promesa mesiánica. Y eso lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. El Mesías, según la profecía, sería descendiente directo del rey David, el heredero de su trono. Y dice la palabra griega, sempiterno, de siempre y para siempre, quien restauraría el reino de Israel y traería la salvación a su pueblo. En este tema, en los llamados evangelios sinópticos, encontramos el llamado problema sinóptico. Es decir, la relación entre los evangelios de Mateo y Marcos y Lucas se hace presente en este versículo, pero se ve más confrontado entre Marcos y Lucas. 3 evangelios hacen referencia a esto, sobre la vida de Jesús. Y bueno, lo podemos analizar. Mateo capítulo 22, 41, 46, Marcos 12, 35 al 34, Lucas 20, 41 al 40. Son los 3 evangelios sinópticos, Mateo y Lucas. Hay 2 líneas genealógicas que seguir, muy importante. Es muy importante. No es mi punto entrar a explicar esto, pero te invito a que leas la línea genealógica que dice Mateo y que dice Lucas. No hay tal contradicción. Hay cosas muy profundas en esto. Esta pregunta que Jesús hace a los escribas y a los fariseos sugiere otra cuestión que ha sido objeto de análisis. Y la pregunta es esta: ¿era el Mesías esperado por los judíos realmente el hijo de David? El hecho de que Jesús le pregunte acerca de esto evidencia que había un concepto equivocado acerca del Mesías en la mente y en el corazón de muchos judíos. De hecho, el Señor desafía la idea común de que el Mesías sería un rey guerrero que liberaría a Israel del poder romano. En lugar de eso, Jesús se presentó como el Mesías sufriente, el Cordero glorificado que vendría a redimir a la humanidad de sus pecados. La pregunta que Jesús hace a los escribas y fariseos no solo muestra la importancia del linaje de David en la cultura judía, sino que también plantea una pregunta más profunda sobre su identidad y la misión. Ante el error de los escribas, que consideraban que el Mesías era simplemente un líder político, Jesús les enseña que el Mesías es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo del pecado y de la muerte. Con mucha razón, el anciano Juan, en su primera carta, el capítulo 3, versículo 8, fue muy enfático y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La enseñanza de Jesús sobre el linaje del Mesías es de gran importancia para que podamos comprender la identidad y la misión de Cristo. Miren, esta enseñanza nos ayuda a entender que el Mesías es mucho más que un libertador político o un líder carismático. Él es un Hijo de Dios que vino para salvarnos de nuestros pecados y para restaurar nuestra relación con Dios. Además, la pregunta de Jesús nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias acerca de quién es el Cristo. ¿Qué significa seguirlo? 2 preguntas al aire para mí serían: ¿lo vemos simplemente como un maestro sabio o como el salvador del mundo? La pregunta sería: ¿estamos dispuestos a seguir a un Mesías sufriente que nos llama a renunciar al mundo y seguirlo en su camino de amor y servicio? El pasaje que nos escribe Marcos en el capítulo 12, versículo 36, cita un versículo del Antiguo Testamento que ha sido de gran importancia en la teología cristiana. Este versículo es una cita, está en el Salmo 110, versículo 1, en el que se encuentra el famoso poema mesiánico que habla sobre la majestad y el poder del Mesías. Este pasaje es citado por Jesús en varias ocasiones y ha sido usado por los teólogos a lo largo de la historia para comprender la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. En este tema estamos explorando en detalle qué significa este versículo y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria.
El libro de los Salmos fue escrito por diferentes autores en situaciones históricas diferentes. Pero en el caso del Salmo 110 se cree que fue escrito por el mismo rey David durante su reinado. Así que este salmo es conocido como un poema mesiánico, es decir, un poema que habla sobre la llegada del Mesías. En el versículo citado en Marcos capítulo 12, versículo 36, David reconoce que el Mesías era más que un simple descendiente suyo, sino le dice que era su Señor. El versículo citado de Marcos 12:36 tiene un gran teológico, muy profundo. En este versículo vemos a David hablando por el Espíritu Santo sobre la persona del Mesías, y a él le llama mi Señor. Escucha, esto es muy importante. Este pasaje es importante porque demuestra que el Mesías es alguien más que un simple descendiente de David. Si nos está diciendo aquí es que es una figura divina que gobernaría sobre el pueblo de Dios. Además, este pasaje habla sobre la victoria del Mesías sobre sus enemigos, lo que demuestra su poder y autoridad. El versículo de Marcos 12:37 es una de las citas más interesantes y desconcertantes de la Biblia. La pregunta que se hace aquí es: ¿cómo es posible que David llame al Mesías Señor si él es su descendiente? Es decir, ¿cómo puede ser el Mesías hijo de David y al mismo tiempo su Señor? Es una cuestión profunda que puede resultar confusa para muchos creyentes y ya ni se diga para los incrédulos o los ateos. En este tema seguimos profundizando un poco más sobre este versículo y espero que nos aclaremos bien alguna duda al respecto. En primer lugar, debemos comprender que el título Señor en la Biblia es utilizado para referirse a Dios. Así que cuando David llama al Mesías Señor, está afirmando su divinidad. Sin embargo, David también es el ancestro humano de Jesús. De ahí la confusión. Lo que debemos entender es que el Mesías no es solo un hombre, sino también es Dios encarnado en la tierra, dentro de esa genealogía del rey David. Por lo tanto, equivale a un descendiente humano de David como el propio Dios. ¡Wow! Este versículo tiene una gran importancia teológica, ya que apunta a la naturaleza dual del Mesías, hombre y Dios. Y recuerda, en hebreo, Señor Adonai, que quiere decir nuestro Dios. Él es completamente humano y completamente divino al mismo tiempo. Esta es una verdad central del cristianismo, ya que es lo que hace posible nuestra salvación. Si el Mesías fuera solo un hombre, su sacrificio en la cruz no sería suficiente para pagar por nuestros pecados, ya que solo Dios es el único que puede hacer. Vamos a la sección 2, y es hipocresía como modus vivendi. ¿Qué dije? Perfecto. Hipocresía como modus vivendi. Una de las enseñanzas más importantes de Jesús en la Biblia es su humildad. En Marcos capítulo 12, versículo 38, Jesús advierte a sus seguidores que eviten seguir a los escribas que llevan largas ropas y buscan saludos en las plazas, buscan ser reconocidos en las plazas. Así que la humildad es una cualidad que Jesús enfatiza en su vida y en su enseñanza. Es una actitud que todos los seguidores de Cristo debemos cultivar. Los escribas eran una clase importante de líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Eran expertos en la ley judía, solían enseñar y transmitir la tradición judía. A menudo se identificaban por sus largas túnicas y suntuosas ropas. Algunos escribas eran respetados por la gente por su sabiduría y conocimiento de la ley. Sin embargo, algunos escribas fueron criticados por su hipocresía, su falta de humildad. Eran una fichita. Jesús criticó a los escribas porque estaban más preocupados por su propio status quo, por su propia reputación, que por enseñar la palabra de Dios. Jesús enfatizó esto, le dio importancia.
de tener un corazón humilde y una actitud de servicio a los demás. Los escribas eran más propensos a buscar saludos y honores en la plaza que a preocuparse por el bienestar de los más necesitados. Este versículo tiene varias aplicaciones. Son aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Miren, en primer lugar, nos desafía a examinar nuestras propias actitudes. Y nos da motivos para que al enseñar o compartir nuestra fe, tengamos mucho cuidado con esto. Porque a veces estamos más preocupados por agradar a los demás que por realmente glorificar a Dios. O le haría una pregunta: ¿buscamos la aprobación de otros? ¿Estamos dispuestos a ser humildes, a servir a Dios? Es una pregunta para ti y para mí. En segundo lugar, esta enseñanza nos recuerda la importancia de la humildad en todas nuestras relaciones y decisiones de la vida diaria. Es fácil caer en la trampa del egoísmo y la vanidad. Incluso en nuestras acciones más pequeñas debemos tener cuidado de no buscar honores y saludos de los demás, o reconocimientos que quieran exaltar tu nombre, sino ser humildes y servir a los que nos rodean. Jesús nos enseña a través de este versículo a evitar la hipocresía, a evitar la vanidad de nuestra vida. Debemos ser humildes y servir a los demás como lo hizo Jesús durante su vida terrenal. Debemos esforzarnos por cultivar una actitud de servicio, una actitud de amor a los demás. De esta enseñanza de Jesús se desprende la motivación a seguir su ejemplo y a vivir una vida de humildad y amor. Este versículo puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante el poder y la influencia que podamos tener en nuestras comunidades cristianas. Debemos tener cuidado de no caer en la tentación de buscar nuestro propio beneficio y comodidad en lugar de buscar y cuidar a los demás y servirles con humildad y amor. Es fácil caer en la tentación de buscar el éxito y la aprobación de los demás, especialmente si ocupamos una posición de liderazgo. Pero como Jesús lo enseñó, lo señaló, nuestro deber debe ser cuidar a los demás y no a nosotros. Hay una palabra poderosa del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo en el capítulo 2, versículo 4. Él les dice: cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. ¡Wow! Podemos aplicar este versículo a nuestra vida cotidiana y ser conscientes de cómo usamos nuestros recursos, cómo usamos nuestras habilidades. Debemos esforzarnos por poner a los demás en primer lugar y servirles con humildad y amor en lugar de buscar nuestra propia satisfacción. Miren, debemos recordar que el éxito verdadero no se mide por nuestra posición en la sociedad, por nuestros logros personales, sino por nuestra habilidad de hacer la vida de los demás que sean mejor. Una huella donde puedan ver las personas y digan: por aquí pasó Noé, por aquí pasó Juan, Luis, Antonio, Miguel. ¡Wow! ¿Qué importante es esto? Escuche esto, debemos recordar esto: nuestra habilidad de poder haber dejado una huella de un servicio a los demás. Jesús dijo muy claro: yo no vine para ser servido, sino para servir. Wow. El liderazgo no es una oportunidad de obtener poder y privilegio, sino es una responsabilidad de cuidar y servir a los demás. Usemos nuestra posición para servir a la comunidad cristiana, a nosotros mismos, ¿verdad? Jesús le llama la atención a los líderes religiosos de su época, quienes se presentaban ante el pueblo como hombres piadosos y humildes, pero en realidad eran depredadores que se aprovechaban de las viudas y de los más necesitados. Muchos de estos líderes eran hipócritas porque hacían cosas malas en secreto, mientras que públicamente seguían las leyes para impresionar a los demás con su buen comportamiento. Jesús se dio cuenta de esta actitud falsa y les llama la atención por su comportamiento engañoso y mezquino. Es posible que Jesús se haya enfocado en las viudas en lo particular porque eran personas
de las más vulnerables y desprotegidas de la sociedad judía de su época, ya que no tenían un esposo que las protegiera. No había programas ni nada de eso. Eran especialmente susceptibles a la explotación de aquellos que se suponía debían cuidar de ella. Por ahí vamos a ver una expresión que Jesús hace respecto a los líderes religiosos cuando dice: estos recibirán mayor condenación. Miren, este pasaje no es una amenaza de castigo, sino una advertencia de que aquellos que actúan hipócritamente y engañan a los demás serán juzgados de manera más dura que aquellos que simplemente ignoran los mandamientos de Dios. Esto es porque aquellos que predican la justicia pero no la practican con sus propias vidas, están causando un daño mayor al mundo, sobre todo a la sociedad de su entorno. Por eso la expresión de los malvados, de los incrédulos, y no que va a tal congregación, y no que va a tal iglesia, y no que fulano es su pastor, es un daño a los intereses del reino de Dios. En lo particular, a las personas que están en su entorno son las más influenciadas, las más potencialmente dañadas muchas veces. Así que tengamos mucho cuidado. Acuérdense del texto que decía Marcos 12:38, 40. Que decía: en su doctrina, guardado de los escribas, y esto recibirá mayor condenación. Bien, vamos a la sección 3, que es la ofrenda de gran valor. Como dije, perfecto, la ofrenda de gran valor. Miren, para comprender el significado detrás de este versículo de la Biblia, es importante contextualizarlo correctamente. Marcos 12:41 se sitúa en un momento en el que Jesús se encuentra en el templo viendo a la gente que llevaba sus ofrendas. Y durante aquel tiempo, el templo de Jerusalén era un lugar de oración y de adoración. Pero escucha que te voy a decir esto, a lo mejor me sacudo el tapete, también era el centro económico y financiero más importante de la ciudad y del pueblo de Israel. Era común que las personas llevaran sus ofrendas, especialmente en dinero, al templo. Jesús observa cómo muchas personas ricas estaban poniendo grandes ofrendas en el arca de la ofrenda. Iban al templo y allí ponían su ofrenda, mientras que otras personas pobres solo eran capaces de ofrecer un par de monedas de poco valor. Si nos enfocamos únicamente a la cantidad de dinero que cada persona estaba ofreciendo, podríamos pensar que las ofrendas más grandes eran las más valiosas. Pero lo que Jesús está observando o observó en este tiempo histórico, y lo que nos enseña ahora, es que el valor de la ofrenda no está en su cantidad, sino en el sacrificio que representa. En otras palabras, lo que importa no es la cantidad que damos, sino el corazón que hay detrás de esa ofrenda. En ese pasaje, Jesús está elogiando a una mujer viuda que ofreció solo un par de monedas de plata, porque el monto en dinero era pequeño. La intención detrás de su ofrenda era grande. Ella dio todo lo que tenía. Escucha esta palabra. Por algo el Evangelio afirma esta palabra. Ella dio todo lo que tenía. En cambio, los ricos, aunque daban grandes cantidades, lo hacían con un corazón lleno de arrogancia y mostrando su riqueza, y además les sobraba. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras ofrendas y nuestra actitud hacia ellas. Jesús nos está enseñando que no es la cantidad que damos, sino lo que hay detrás de nuestra ofrenda. Lo que realmente importa ante los ojos de Dios es lo que está sucediendo en tu corazón cuando tú estás dando. Además, debemos evitar comparar nuestras ofrendas con las de otros. Nuestra ofrenda es única y personal. Solo Dios puede valorarla verdaderamente. Podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas, ofreciendo todo lo que podamos y recordando que nuestras ofrendas no tienen que ser grandes para ser valiosas.
Y si son grandes, qué bueno. Pero si son grandes, que haya gran valor detrás de esa ofrenda en tu corazón. También podemos evitar compararnos con los demás, enfocarnos en nuestra propia ofrenda y dejar el juicio a Dios. Este relato puede ayudar al lector del tiempo con Dios, nuestros oyentes en esta reflexión, cuál debe ser nuestra propia actitud ante el dinero y ante nuestras ofrendas, cuestionando si lo que se da realmente es un sacrificio o si se da desde un espíritu egoísta y codicioso que busca reconocimiento y alabanza de los demás. La viuda pobre nos enseñó que la generosidad y la fe en Dios son una poderosa combinación que nos permite confiar en Dios para suplir todas nuestras necesidades y darnos la satisfacción de haber actuado correctamente, dar la ofrenda correcta y de forma correcta. Aquí hay un contexto histórico y cultural específico. Aún puede aplicarse a nuestra vida de hoy. Jesús nos llama a ser generosos, no solo en términos de nuestras finanzas. Puede ser fácil dar solo lo que nos sobra, pero debemos buscar oportunidades para dar más allá de nuestra comodidad. Debemos enfocarnos en dar con generosidad de espíritu, no solo en la cantidad de nuestra ofrenda. Podemos sacrificar nuestras comodidades y recursos por los demás y buscar activamente oportunidades para hacerlo. Bien, quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente. Los ciudadanos del reino de Dios deben permanecer siempre en estado de alerta, evaluando sus corazones al contexto de la palabra de Dios. Por esta razón, deben aborrecer toda hipocresía y falsedad e ir con acciones correctas, compartiendo sus bienes, compartiendo su tiempo y sus talentos desde lo más profundo del corazón. Quiero repetirlo nuevamente. Los ciudadanos del reino de Dios deben permanecer siempre en estado de alerta, evaluando sus corazones al contexto de la palabra. Es por esta razón que deben aborrecer toda hipocresía y toda falsedad en la vida diaria, de tal manera que podamos ir por la vida con acciones correctas, compartiendo nuestros bienes, nuestros tiempos y nuestros talentos desde lo más profundo de nuestro. He concluido y te invito a escuchar esta hermosa melodía. Dios te bendiga. Puedes crear un río en el desierto, puedes al gigante hacer caer, y un toque de favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes amar lo que no existe, tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor, tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es
algo en este lugar y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Así como sucede con el cuerpo, tu alma también necesita alimento. El devocional es una herramienta que te ayuda a comprender la Biblia y aplicarla a tu vida. No mueras de hambre. Haz tu devocional.